último capítulo de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, desde el verso, vamos a usar otro pasaje, del verso 8 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 5, del verso 8 hasta el verso, lo vamos a dejar hasta el verso 12. Bien, ¿cuántos leyeron el capítulo 5 de Pedro? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, espero que el Señor me permita ver alguna vez, antes de que me canten el ángel pacelista, espero ver que esta sea una iglesia que ame la Escritura. Alguna vez el Señor me puede conceder ese privilegio, ver eso. Bien, mientras tanto ustedes, los que ya están amándola, siganla amando más. Bien, voy a leer. ¿Puedo leer ya? No quiero que pongan adelante, bájala. Me enojé, eso. Después la ponemos, ¿te parece? Bien, dice así la palabra del Señor. Sean sobrios y velen, porque nuestro adversario el diablo, como un león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual ustedes tienen que resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, los mismos sufrimientos se van cumpliendo en los hermanos de ustedes en todo el mundo. Pero el Dios de toda gracia, el que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los va a perfeccionar, Él mismo los va a afirmar, los va a fortalecer y los va a establecer. Así que por eso a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que Pedro dice, por conducto de Silvano o de Silas, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual ustedes están. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, y Marcos, mi hijo, los saludan. Cierren sus ojitos y pidan una palabra al Señor. Cierren sus ojitos. Padre, venimos delante de ti, creyendo, Señor, que lo que necesitamos en todo tiempo, pero con mayor urgencia en tiempos de necesidad, de sufrimiento y de aflicción, es la inefable, poderosa y eterna palabra del Señor. Señor, un hombre, un ser humano, por muy predicador que sea, no tiene ninguna posibilidad de provocar un impacto profundo y duradero en las personas. Pero tu palabra poderosa puede hacer eso y mucho más. Así que vengo a orar, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, para que tu Espíritu Santo toque cada corazón que ha venido en este día. Y cada corazón crea la palabra y obedezca la palabra y se rinda para vivir de acuerdo a tu palabra. Este instrumento, Señor, tú lo elegiste, así que oro simplemente para poder entender exactamente lo que tu corazón quiere decir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, la palabra del Señor hoy día tiene por título Resistiendo en tiempos de aflicción. ¿Cómo se llama la palabra? Esto ya te indica de qué voy a hablar. Un título debe ser significativo, un título debe mostrar de tal forma que yo todavía no escucho la palabra, pero ya sé cuál es el mensaje. Porque cuando tú entras en una batalla, obviamente lo único que te toca hacer es resistir. Porque si te rindes de inmediato, lo que puede pasar es terrible. Bien, quiero contarles a ustedes que cuando adolescente y cuando niño, adolescente y joven, a mí me gustaron mucho las películas bélicas. Quiero decirles que desde que me casé no las puedo ver. Porque tengo que ver películas románticas. Me he transformado en un romántico. No romántico viajero. No, porque los románticos viajeros van para otro lado. Ok, entonces a mí me gustaron mucho las películas de la Segunda Guerra Mundial, también las películas de la Guerra de Vietnam,
algunas también de la guerra de Corea, que son parte de mi historia del siglo XX, porque también viví en el siglo XX. Y en una batalla, en una posición de batalla, de guerra, normalmente hay gente defendiendo y gente atacando. La gente que está defendiendo, por ejemplo, una colina, está defendiendo la colina porque la colina es fundamental para la batalla. Y tal vez la colina no solo es fundamental para la batalla, sino que también para la victoria final. A veces se está defendiendo una colina porque detrás hay una ciudad y si el enemigo viene destruye no solo la colina, sino que también destruye la ciudad. A veces hay un destacamento, a veces hay un aeropuerto o a veces después de la colina hay un puente que es el puente clave para que las tropas pasen. Entonces lo que están haciendo los soldados apostados en la colina es defender una posición. Bien. Los que están defendiendo saben que la colina es fundamental y que lo que está detrás de la colina también es clave. Entonces, pero también saben los enemigos. Por lo tanto, lo que los adversarios, lo que los enemigos, lo que el ejército adversario va a querer hacer es derrotar la colina para poder quedarse con las posiciones que se están defendiendo. Ahora bien, hay una verdad, que si los que están defendiendo pierden, la debacle es gigante para todo aquello que está intentando ser defendido. Una verdad como esta, aunque no tiene nada que ver, obviamente, ni con la Segunda Guerra Mundial, ni con la Guerra de Vietnam, ni con la Guerra de Corea, es lo que Pedro nos va a enseñar a través del capítulo 5. El capítulo 5, con el capítulo 5 se cierra la carta y no tiene que ver con una guerra en contra de dos fuerzas parejas, sino que tiene que ver aquí, en este caso, en una guerra en contra del imperio más terrible, más grande y más sanguinario que ha existido. El Imperio Romano y el pueblo más pacífico y el pueblo más semejante a su maestro que ha existido, los cristianos. Vamos a ver qué es lo que Pedro nos tiene que decir, ¿les parece? Bien, yo elegí para iniciar el verso 8. Yo elegí el verso 8 para comenzar, porque el pasaje es largo, el capítulo completo es largo, pero intentaré al menos entrar al sentido total, intentando también mencionar algunos aspectos de los primeros versos. Bien, ¿cómo es que comienza el pasaje que nosotros hemos considerado? El pasaje comienza con el apóstol dándole instrucciones, dándole algunas órdenes al pueblo del Señor. ¿Y cuál es el objetivo de dar estas instrucciones de parte de Pedro hacia los hermanos de la dispersión? Es para prevenirlos. ¿Prevenirlos de qué? Prevenirlos del adversario. Una iglesia que sabe que salió del reino de las tinieblas para ser puesto en el reino de Dios, ¿debiera necesitar que se le recuerde que tiene un adversario? Yo creo que no. Lo que pasa es que pareciera ser que la iglesia, que ha sido liberada de un pésimo amo, como Satanás, un pésimo amo, y que ahora está en Cristo y que sabe que este pésimo amo ha hecho el trabajo constante desde que nos perdió como ya no somos su propiedad, desde que no fuimos su propiedad, está haciendo un trabajo terrible, terrible, por querer reconquistarnos. Entonces tú te tienes que preguntar si una iglesia es cristiana, si una iglesia vivió la vida de las tinieblas y ahora está en la vida de la luz de Cristo, ¿necesitará que le digan que tenga cuidado con el adversario? En 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, que es el primer verso del pasaje que he tomado, mira lo que le dice Pedro, y si ahora sí me ayudas. Yo voy a leer otra versión, pero usted no se me preocupe, yo busco una versión para que usted lo entienda mejor. ¿Ya? Dice ahí, sean sobrios y velen. Punto, seguido. Su adversario, coma, y lo identifica, el diablo. Tu adversario no son los pastores. Tu adversario no son los hermanos. El adversario de la iglesia no son ni siquiera los encapuchados. El adversario de la iglesia no son los carabineros. El adversario de la iglesia es Cristo. Y en este tiempo donde pareciera ser que una parte, un segmento de la iglesia ha andado un poco extraviado, es necesario que lo podamos predicar, enseñar. La iglesia tiene un solo adversario. No es el zorrillo. Es el diablo.
Sean sobrios y velen. Su adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando ¿a quién? ¿A quién? Bien. Pablo está usando la palabra aquí sobrios. La palabra sobrios, traducida desde el griego, es una palabra de abstenerse de vino o abstenerse de alcohol. Sin embargo, para que usted descanse hoy día, Pedro está utilizando, al menos en este pasaje, en este capítulo 5, la palabra sobrios de forma metafórica. Y lo está usando de forma metafórica de la siguiente forma. Le está diciendo, están viviendo momentos terribles. En cualquier momento los toman detenidos y los meten al circo romano para que las fieras lo destrocen. Así que compórtense moralmente dignos. O sea, en términos más sencillos, más coloquiales, más directos, le está diciendo, con todo lo que están sufriendo, más encima no van a andar metidos en pecado. ¿Se entiende, verdad? Ok, entonces le dice eso. Pero, ¿qué es lo que además quiere el apóstol Pedro? Que la iglesia esté en Cristo en el momento de la dificultad. Que la iglesia tenga intimidad con Dios en los momentos de dificultad. Que la iglesia tenga una relación estrecha. Que esté menos mirando las noticias porque son terribles. Y más en intimidad con Dios, buscando que nuestro corazón se apacigüe delante de su presencia. Pero hay un detalle. Normalmente la palabra sobrios, que es usada para abstenerse de vino, tiene el siguiente sentido. El siguiente sentido es que la gente debe estar en los momentos difíciles, en los momentos de intimidad, en los momentos de búsqueda, debe estar lejos de la influencia de la embriaguez que produce el vino. Ya dijimos, tiene una aplicación metafórica, ¿verdad? Pero además está usado directamente, es válido hablar del tema de la influencia embriagante del vino. ¿Por qué? Porque para poder orar, para poder interceder, para poder escuchar que Dios nos hable, necesitamos tener la mente en el sano juicio. Qué lindo el Señor, y es práctico, es lindo mi Señor. Esto es para que tu mente, para que la mente de los hermanos puedan pensar con claridad. O sea, yo estoy pensando que Pablo está mirando las coronas. Y no me estoy refiriendo en términos metafóricos. Lo que Pablo está diciendo aquí, este no es tiempo de coronas, querido. Esto no es tiempo de mar de cristal. Este es tiempo de mantener la mente en su sano juicio. Porque nadie puede orar como corresponde, influenciado por el alcohol. Denle un aplauso al Señor. Como hemos podido comprobar, los que leyeron obviamente el capítulo completo, en el verso 2, entre el verso 2 y el verso 6, hay instrucciones que son en directa alusión a los pastores de la iglesia, de las iglesias, y los hermanos que se sujetan. Más bien dicho, a los pastores que no tratan bien a la gente en las iglesias y a los hermanos que no se sujetan a los pastores. Esa parte no la tocaré esta vez. Puede ser que en otro momento la toque. Pero aquí hay un elemento interesante. El segundo elemento que Pedro le está diciendo, a ver, primero sean sobrios, sean templados. No se metan en pecado, más encima viviendo esta situación que están viviendo. Manténganse sobrios. Pero además, lo otro que le está planteando Pedro aquí es, en estos tiempos lo que necesitan es que se humillen unos a otros. Los que tienen la posibilidad de dirigir la iglesia, dirijan la iglesia, pero háganlo con amor. Los que son dirigidos en la iglesia, sujétense a quienes lo dirigen, pero sujétense en amor, porque cuando nos sujetamos en amor de los unos a los otros, estamos manifestando la humildad de Cristo. Y esto, pastor, es solamente en los tiempos de necesidad. Esto es en todo tiempo, pero más aún debemos ser humildes cuando Satanás anda rondando alrededor nuestro. Entonces no nos conviene ser indiferentes, no nos conviene tampoco ser complacientes con el pecado, ni no nos conviene andar con conflictos
peleas, disensiones, acciones, ¿no es cierto?, que lo único que manifiestan es que nos falta demasiado todavía de Cristo en nosotros. Bien, ¿cómo es que Pedro dice esto? Velen, oren, manténganse en oración, no se despeguen de Cristo, porque lamentablemente Pedro había vivido una experiencia terrible y triste. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 37, y los versos siguientes, en Marcos 14, 37 y los versos siguientes, ¿qué hay ahí? Jesús está orando antes de que sea tomado preso, que sea tomado detenido. Y Jesús está muy triste hasta la muerte y les pide a Pedro y a otros que oren con él. Y le dicen, velen y oren para que no entren en tentación. Velen y oren para que no entren en tentación. Adivina qué hizo Pedro. Se quedó dormido. Como él se queda dormido, a Cristo lo viene a detener, lo primero que él hace mal es cortarle la oreja a un soldado. Y lo otro que hace mal es que niega al maestro en 3 ocasiones. Pedro ha vivido el fracaso, Pedro ha vivido estar desenfocado, Pedro ha vivido eso de estar en los momentos terribles, en los momentos difíciles, relajados. Si Pedro le dice, no, querido, permítanme parafrasear, yo ya viví esta cuestión, yo en los momentos en que más tenía que estar conectado con Jesús, yo me despegué, me puse a dormir. Entonces le está diciendo, no hagan lo mismo ustedes. Pero ¿cuál es la razón por la cual los creyentes deben tener una actitud distinta al mundo? Dice el verso ahí, y vamos al 8 de nuevo, querida, me vas a ayudar. Eso, vamos nuevamente al pasaje de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sean sobrios ya y velen, ¿verdad? Pedro veló, no veló no, pero después cayó en pecado. Eso es lo que quiere evitar Pedro en la iglesia. Y eso es lo que quiere evitar el Espíritu Santo en esta iglesia. Bien, entonces le dice, ¿por qué? ¿Por qué sean sobrios? ¿Por qué velen? Porque ustedes tienen un adversario. Y ese adversario es el diablo. Y anda como león rugiente, buscando ¿a quién? ¿A quién? ¿Por qué utiliza al león? No dice que el diablo es un león, porque la Biblia establece la figura del león para Cristo. Está usando la figura de como un león, similar a cómo funciona un león del reino animal. ¿Sí? ¿Qué hace el león en el reino animal? El león en el reino animal es un león que ruge cuando tiene hambre. Es decir, es un animal que cuando está rugiendo tú sabes que hay que andar lejos. Porque tiene hambre. Bien. Entonces es un animal que, esto es lo interesante, es un animal que mata para comer. Quiero ser mucho más directo. El adversario, el diablo, es un animal que necesita que otros mueran para que él se sustente. Por eso que el malo no vino sino para matar, robar y destruir. Pero hay otra característica que este animal, el león, tiene. Sí. Hay otra característica que este animal tiene. Es que este animal, para poder comer, despedaza y destroza la carne. Por eso dice ahí, anda como león rugiente alrededor de ustedes, buscando a quien despedazar. ¿Se entiende? Ok. Si no es fácil de pronto que un pastor te venga un domingo para predicarte esto. Sin embargo, es clave, es súper importante. Bien, aquí está algo que vamos a dejar aquí planteado, pero que lo vamos a aplicar al final. Lo que hace el león no es que viene corriendo y ataca. Lo que hace el león es que gira alrededor de la presa. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Muy bien.
¿Qué es lo que anda buscando alrededor? ¿Tiene fuerza suficiente el león? Sí. ¿Tiene energía suficiente? Sí. ¿Las garras suficientes? Sí. Pero por eso es el rey de la selva. Está buscando el momento más propicio para atacar. Y atención, anda buscando el flanco débil de la víctima. ¿Comprende ahora por qué el apóstol Pedro le dice a la iglesia: tengan cuidado, no anden metiéndose en pecado? Absténganse de alcohol, de vino en este tiempo. No puede ser, velen, métanse en intimidad. ¿Por qué? Porque el adversario se comporta como un león. No para hacer daño, no para pegar un zarpazo, sino que para matar y para despedazar la víctima. Ahora bien, si es cierto que el hecho que el diablo ronde a nuestro alrededor, ¿dijimos que era cierto? Sí, no decirlo sería peligroso. Una iglesia que no predica esto hace que la gente esté puesta en demasía. Hay que enseñarlo. Bien, ¿es verdad que el diablo está a nuestro alrededor? Sí. ¿Y que anda buscando el lado más débil? Sí. Y eso es una realidad, pero hay una otra realidad que es mayor. Y es que la iglesia puede resistir al diablo. No, sí, porque si no haríamos entonces aquí una oda al diablo. Entonces al final sacaríamos a Cristo y pondrían al diablo porque es demasiado poderoso. No, hay una verdad, Él anda rondándonos y es una realidad. Pero hay otra verdad, y es que Cristo nos da la posibilidad de resistirlo. Bien, por eso el verso 9 dice lo siguiente: resistid firmes en la fe. ¿Ha oído hablar alguna vez eso de que sin fe es imposible agradar a Dios? Toda relación con Dios es a través de la fe. Todo relacionamiento con Cristo tiene que ser por fe. Si vas a venir para que perdone tu vida pasada, tienes que tener fe en que Cristo ya sufrió el maltrato para que tú no sigas siendo maltratada por tu pasado. Si vamos a pedir algo, tenemos que tener fe que Él es poderoso para otorgarnos lo que pedimos. Si estamos viviendo peligros, tenemos que tener confianza en Dios de que al que le estamos orando nos puede guardar, nos puede proteger. Si estamos orando para que nos sane, tenemos que tener fe en que su palabra dice que es poderoso para sanarnos. El problema de la iglesia es cuando pide sin fe y pide de forma automática. El problema de la iglesia es cuando la gente pasa al altar a hacer una entrega a Cristo y no se entrega a Cristo, porque es sin fe. El problema es cuando la gente tiene una necesidad y llora y llora y llora más que nada de desesperación, porque no tiene la fe suficiente para creer que aquel a quien le está orando tiene poder para salvarlo. Entonces resistan, firmes en la fe. Lo que el apóstol Pedro no quiere es que los hermanos tengan una fe zigzagueante. ¿Qué es una fe zigzagueante? Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Yo pensé que alguien me iba a repetir. Resistir firmes en la fe. La instrucción del apóstol no es permanecer pasivos mientras el adversario ronda a nuestro alrededor. Ese es el peor error que la iglesia puede cometer. En el momento que la nación está viviendo, que la iglesia duerma, que la iglesia no vele, que la iglesia no ore, que la iglesia no se congregue, que la iglesia no se sujete, es el peor error que podemos cometer. Entonces, resistid firmes. Mientras el diablo hace lo que quiere con los hermanos, la iglesia está, bueno, ya no, ¿qué vamos a hacer? Viendo la tele, oh, qué terrible. Al contrario, querido. Lo que Pedro está queriendo es llamar a la iglesia a tener una participación activa en el conflicto
espiritual, porque en el conflicto humano ya dijimos que eso está en las manos de Dios, y ya dijimos que es mejor padecer injustamente para identificarnos con Cristo. ¿Dónde nos tenemos que poner activos? Es en el conflicto espiritual. Ese es el que produce dentro de nuestras vidas. Ese es el que se produce tirado en tu habitación. Si estoy hablando de algo demasiado ilógico, discúlpeme, pero este es el Evangelio de Cristo. Bien. Pedro le pide a los hermanos que se paren firmes frente al diablo. No les tengan miedo. Pedro les dice, hermanos, estén firmes, pónganse firmes en contra de él, en contra. Háganle frente, resístanlo para que no prospere en lo que está haciendo. Y el arma más efectiva que poseen los cristianos es la fe. Es la fe. No haré este ejercicio, pero si yo le preguntara, ¿cuántos tienen fe? Yo creo que si hay, no es el 120%, estoy ilógico lo que estoy diciendo, levantaría la mano. Este hermano me dice que cosas que no me gustan. ¿Ya? ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sabes dónde nosotros notamos si tenemos fe? Es cuando creemos o no creemos en las promesas que están en las Escrituras. ¿Sabe lo que son las Escrituras? Son las Escrituras de propiedad de lo que es tuyo. Por eso se llaman Escrituras. Y alguna vez le he preguntado, ¿cuántos de ustedes tienen la escritura de propiedad que tiene tu nombre y que dice que tu terreno está en la calle tanto con talle tanto, que tiene tanto de frente, que tanto de largo, que tanto de fondo, y dice que es tuyo, dice que es tuyo? ¿Alguien te lo puede quitar? No, porque tú tienes la escritura de propiedad. Por eso la palabra de Dios son mencionadas como las Escrituras, que tienen la propiedad de aquello que la Biblia dice que es tuyo. ¿Qué es la fe? La fe es creer en que la Escritura dice que hay cosas que son mías, que me pertenecen y que aunque el enemigo se dé vuelta alrededor, no me las puede quitar. Porque finalmente todo relacionamiento con Dios es por la fe, queridos. Por la fe somos sanos, por la fe somos salvos, por la fe en la palabra, por escuchar la palabra, recibimos el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿en qué tenemos que confiar? En la palabra. ¿Y qué dice la palabra, por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, versos 14 y verso 15? Pongámoslo, por favor, ayúdame. Mira lo que dice Colosenses 2. Yo tengo que creer. ¿Es verdad que el diablo anda como león rugiente? Claro que es verdad. Pero hay una verdad mayor todavía. ¿Cuál es? Es que hay alguien que ya ganó la victoria que yo necesito. Dice, Colosenses 2, 14 y 15. Bien, 14 primero. Dice, el 14. Anulando el acta de los decretos que había contra... El enemigo anda rondándonos, queriendo mostrarnos el acta de las cosas que hicimos. Pero las cosas que hicimos ya están anuladas por Cristo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la... Vamos al verso 15. Dice, ya lo enseñé esto, pero se lo estoy recordando nomás. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Una de las cosas que tú tienes que tener en claro es que cuando tu adversario, mi adversario, anda rondando a través de ti, hay una verdad mayor, que él ya fue vencido por Jesucristo. Y que clavó allí los decretos que nos eran contrarios todos, y después los exhibió públicamente, como cuando un ejército vencedor, ¿cierto?, hace un desfile y lleva cautivos a todos los derrotados, y toda la gente celebra a los victoriosos y toda la gente abuchea a aquellos que perdieron. Cuando tú entras a creer así, entonces tú dices, el león anda como león, el diablo anda como león rugiente, pero Cristo ya lo venció en el madero de la cruz. Por eso en la NTV, ese pasaje que leímos del 9, creo que dice, manténgase firmes contra él y sean fuertes en su fe. Y quizás en esto, solamente como un recado,
un recordatorio, debiéramos recordarnos, porque ¿cómo uso la fe, pastor? ¿Cómo es que combato contra el enemigo? Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, vístanse pues de toda la armadura de Dios. Bien, solo como un recado se los dejo ahí. Bien, si nosotros observamos esto desde la perspectiva humana parece difícil. No, está todo perdido. No, todo perdido. El diablo, no, está todo perdido. No. La iglesia no debiera pensar que está todo perdido. No. Especialmente cuando la Biblia nos muestra con tanta claridad, primero, que las aflicciones, los padecimientos son transitorios. Y segundo, que lo que viene después de los padecimientos y después de las aflicciones es tremendamente glorioso. Vamos por favor al verso 10. Estamos siempre en Pedro 5. Bien, dice así. Pero cuando hayan padecido por un, ¿qué dice ahí? Y cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los ha llamado a ustedes a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo los restaurará, Él mismo los afirmará, Él mismo los fortalecerá y Él mismo los establecerá. La iglesia debe entender que después de los padecimientos, y si nosotros estamos en Cristo, lo que viene después es maravilloso. Bueno, cuando uno predica esto en una iglesia cristiana, la gente se alegra. Les recuerdo que nosotros somos una iglesia. Muy bien, alégrate en el Señor. Este pasaje ratifica la realidad que ya vimos en el primer mensaje de la carta de Pedro. Capítulo 1, versos 6 y 7, no lo pongas, dice que es necesario. ¿Dice o no dice? Sí, para que sea probada nuestra fe. Aunque el oro es súper valioso, pero tu fe es más valiosa que el oro. Incluso Dios la celebra. ¿Se acuerdan? Perfecto. Entonces, lo que debemos vivir son breves sufrimientos o tiempos acotados de sufrimiento. Bueno, vamos al verso 10, por favor, porque ya voy en contrarreloj. Verso 10. Esa es la razón por la que el verso 10 comienza con la frase, más el Dios de toda gracia. No sé si logran ver, pero aquí el conector interesante es el más. El más aquí es pero. El león anda como el león, pero el Satanás anda, sí. Anda como el león urgente, sí. Los rodea, sí. Los quiere devorar, sí. Pero hay esperanza. Y la esperanza son absolutamente ciertas, porque el Dios de toda gracia hará esto y esto y esto y esto. Después que ustedes hayan vencido, después que ustedes hayan mantenido firmes, resistiendo al adversario. Bien, normalmente nosotros creemos que la gracia es solo para ser perdonados del pecado, y es verdad. La gracia de Dios, porque dice ahí el Dios de toda gracia. Bien, la gracia de Dios, por supuesto, que nos alcanzó siendo pecadores. La gracia, por supuesto, que nos hizo habitantes del reino de Dios, siendo antes del reino de las tinieblas. Sí, pero aquí nos está diciendo que la toda gracia de Dios también nos libra en los momentos de padecimientos. La iglesia debe animarse en momentos como los que estamos viviendo, porque el Dios de toda gracia está contigo. En su toda gracia no solo nos salva, sino que también nos sustenta en los momentos difíciles. Recuérdense que Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, ¿te acuerdas? Ajá. Entonces la epístola, ¿qué nos ofrece? Vamos nuevamente al verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, o sea, es necesario. Algo no está bien en la iglesia de Chile.
Algo no está bien en la iglesia en Puerto Montt. Algo no está bien en la iglesia de León. Algo no está bien en el corazón de Manuel. Es necesario. No lo entendemos, pero es necesario. Pero una vez, ¿no es cierto?, que hayan sufrido por un breve tiempo, Él mismo los perfeccionará, Él mismo los afirmará, Él mismo los fortalecerá y Él mismo los establecerá. Eso está en tiempo futuro. Por lo tanto, no es que sí, no, esto va a ocurrir. Por eso antes dije, queridos, los periodos de prueba parece que nos cegan, parece que los periodos de prueba nos hacen desesperarnos tanto que no vemos lo que viene. Entonces Pedro está diciendo, ustedes están viviendo momentos terribles, es verdad, pero les quiero traer una luz mayor. Lo que viene después es tremendo. Dice que una vez que hayan vivido el momento de la prueba, que Él mismo los restaurará. Ok. ¿Qué es la restauración? Para el concepto de restaurar se usa la metáfora de la espada que ha sido usada en una batalla. Y producto de tanta batalla y de tanto golpe, la armadura se desgasta. Perdón, la espada se desgasta. Y cuando terminan las batallas y los soldados descansan, lo próximo que viene es reparar las herramientas. Cuando Dios dice, el mismo, el Dios de toda gracia, el que los llamó para su gloria eterna, una vez que ustedes hayan vivido por un breve de tiempo, Él mismo los restaurará, Él mismo los reparará, Él mismo reparará todo aquello que haya sido afectado a consecuencia de los momentos difíciles que ustedes hayan vivido. Él nos reparará, no quedaremos heridos, no quedaremos dañados por siempre, no quedaremos traumados por siempre. Gloria a Dios. Hay una generación que ha sido marcada por 40 años y que nunca jamás ha perdonado. Dios nos está diciendo por su palabra, si tú crees en mi palabra, Él te restaurará. No quedarás marcado por esto. No sufrirás crisis de pánico toda tu vida por esto. Entonces, aleluya. Porque es por medio de los sufrimientos que Él perfecciona a sus santos. En segundo lugar, Él dice que en segundo lugar Él nos afirmará, ¿verdad? Y que esto lo está ofreciendo, esto lo está prometiendo. Ok. Es muy frecuente en tiempos de aflicción que la fe de los hijos de Dios flaquee, pues. En los momentos de aflicción, ¿alguien ha flaqueado aquí? Yo sí. ¿Ok? Sí, porque algunos dicen, oh, ¿de qué está hablando el pastor? Como dijo ayer alguien, triple hello. Solo lo entienden las mujeres esto. Y yo que me invitaron a tomar 11. Bien, en segundo lugar es muy frecuente que en tiempos de aflicción los cristianos flaqueen. Y especialmente en dichos momentos y en todo tiempo en que Él afirmará nuestra fe. Y lo hará curándonos de todo aquello que nos hace caer en flaqueza y en debilidad. Porque cuando tú y yo caemos es porque hay algo que está flaco en nosotros. Aunque en esta sociedad hablar de flaco es como, encuéntrate a alguien flaco. En esta iglesia estoy viendo atrás una nomás y el resto ya. El resto todos estamos distintos. Ok, entonces, cuando nosotros o los seres humanos, o mejor dicho los creyentes, caemos, es porque hay áreas débiles. ¿Está entendiendo? ¿Sabe lo que te está diciendo aquí? Él sabe que hay áreas débiles. Dios sabe que hay áreas débiles. Pero si tú y yo resistimos en la fe, Él curará esas áreas débiles después que un poco de tiempo hayamos resistido a los tiempos de padecimiento. ¿Alguien lo está creyendo?
En tercer lugar, su promesa nos hará robustos. ¿Qué dice lo tercero? No me dejes, no me abandone. Sí, ok. Primero entonces, Él los perfeccionará, la primera, los fortalecerá. Ok. En tercer lugar dice que cuando esto pase, querido, cuando hayamos aprendido a través del padecimiento, del sufrimiento y las cosas difíciles que están pasando, Él nos va a fortalecer. ¿Qué significa esto? Dos áreas. Esto está en el área física y en el área espiritual. Eso significa que una persona que va a la guerra, una persona que va a la batalla, que está en el frente de batalla, termina extenuado, termina cansado, termina agotado físicamente. Y Él nos está diciendo, después de esto los voy a fortalecer físicamente. Van a recibir nuevas fuerzas, no solamente físicas. Los haré robustos, no solamente en lo físico, sino que los haré también robustos en lo espiritual, porque habrán aprendido todo lo que no habrían podido aprender en tiempos de paz. En cuarto lugar, Él los establecerá. ¿Sabe lo que significa eso? Los constructores aquí los van a entender. Es poner el fundamento. Significa que Él pondrá un fundamento tan fuerte en nuestros pies que dejarás de ser un zigzagueante. Porque después no tendrá sentido, después de pasar tremenda aflicción, en continuar con la misma vida. Por eso vengo a darte una buena noticia, porque el Evangelio de Cristo Jesús es buena noticia. Evangelio es buena noticia, esa es la traducción. Te traigo excelentes noticias. Esto dura un poco de tiempo. ¿Y sabes por qué dura un poco de tiempo? Porque contigo está el Dios de toda gracia. Y el Dios de toda gracia, después que esto pase, nos va a poner en un lugar diferente. Gracias, Señor. Gracias. Quiero ir al verso 12, por favor, que me interesa mucho. Me interesa muchísimo. Todo me interesa, pero para ir ya cerrando. Por conducto de Silvano, que es Silas, yo lo enseñé en la mañana, a la escuela a usted le haría bien venir a la escuela. Aprendería. Aquí las cosas que yo digo las profundizo mucho más en la mañana. Por conducto de Silas, a quien tengo como hermano, eso significa que hay gente fiel y gente que no es fiel. Silas era un predicador, Silas era un profeta, pero además un predicador de la palabra. Si una persona es predicadora de la palabra y es fiel, ¿qué significa? Que enseña fielmente. ¿Está claro? Perfecto. Entonces dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, les he escrito brevemente, amonestándolos. O sea, ¿los pastores pueden amonestar? Sí. En esa iglesia también tienen que haber hermanos que no les gustaba mucho cuando los amonestaban. Y pareciera ser que siempre ha sido así. Pero Pedro dice, yo les he escrito para amonestarlos, testificando, atención, que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual están. ¿Qué significa eso? Eso significa, hermanos, que el Evangelio de Cristo es con padecimientos. ¿No se alegran, verdad? Y yo sí, porque sé que Él me va a arreglar después. Que sé que después no seré el mismo. Podría contarte muchas experiencias, pero yo sé que tú tú tienes que vivir tus propias experiencias. Lo que está diciendo Pedro aquí es que el Evangelio de Cristo debe ser enseñado en forma equilibrada. Un predicador fiel del Evangelio, un Evangelio fiel es aquel que enseña de forma equilibrada, como con la ayuda del Señor estamos enseñando en esta tarde. ¿Por qué digo esto? Porque la gente dice que se predica de esta forma, que Dios es amor, solo amor. ¿Y es verdad o es mentira que es amor? Es verdad, pero no es solo eso. La gente dice, no, porque hay que predicar de que Cristo es paz, que es amor. Y es verdad que es paz, ¿o no? Claro, pero eso no es todo Cristo.
La gente dice, predica y dice, y toda la victoria está en Cristo y nunca nadie te podrá derrotar. Y eso es verdad, sí, pero también hay momentos en que no están así. Hay momentos en que parece que vemos que estamos en las tinieblas y en el infierno. Y hay momentos que parece que estamos en el cielo, ¿verdad? Ok. Entonces cuando un predicador solo enseña de paz, de amor, de victoria, de gloria, del cielo, está entregando un evangelio desequilibrado. Porque tú y yo sabemos que hay momentos en que lo que menos hay en nuestra vida es amor, en medio nuestro. Y eso es un evangelio desequilibrado porque tú y yo estamos de acuerdo en que muchas veces lo menos que hay alrededor nuestro es paz. Y tú y yo estamos de acuerdo en que eso es desequilibrado porque lo que menos hay a veces en nuestra familia, en nuestra propia vida, ¿no es cierto?, es victorias. Parece que las derrotas vinieron para quedarse. A la gente hay que decirle el evangelio como corresponde. Y el evangelio como corresponde es fuera de pecado, libre de pecado, apartados del pecado, pero además, esta es una vida de padecer por Cristo. Porque cuando padecemos por Cristo, Él nos arregla, Él nos perfecciona. Él quita lo que no está correcto. Bien, yo sé que a lo mejor tú venías a esperar a otra palabra, pero lo interesante que hay que hacer. En Lucas 3, verso 8, Jesús le dijo a los líderes religiosos, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Pero hay una Biblia, que es la palabra de Dios para todos, dice lo siguiente, lo traduce de la siguiente forma, escucha bien, vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado de vida. La iglesia en esta época está viviendo literalmente el fuego de la prueba, literal, el fuego de la prueba. Pero la iglesia tiene que concentrarse no solamente en el fuego, sino que también en la esperanza de lo que ocurrirá. Porque la palabra nos alienta a esperar después de esto un tiempo mejor para ti y un tiempo mejor para la iglesia. Lo esperamos no a través de los políticos, sino que lo esperamos a través de Cristo. Tal vez, al igual que la actitud de nuestro Señor Jesucristo, antes de ser entregado por Judas, debiéramos expresar con toda nuestra fuerza lo mismo que Él expresó en los momentos de mayor sufrimiento. Jesús en Marcos 14, del 35 al 36, dice la Biblia que Él caminó un poco y se inclinó al suelo y comenzó a orar. Y en esa oración Él pidió a Dios que, de ser posible, no tuviera que pasar por ese momento tan difícil. Y Él dijo, y esto es lo que nosotros debiéramos decir, Abba Padre, para ti todo es posible, líbrame de este trago amargo, pero no hagas lo que yo quiero, sino haz lo que tú quieras hacer conmigo. No sé si alguien puede repetir eso, Señor, haz lo que quieras hacer conmigo. ¿Alguien lo puede decir? Levanta tu mano derecha, haz lo que quieras hacer conmigo. Jesús no cometió pecado y está a punto de sufrir. Jesús no está a la cruz, no va a ir a cargar su pecado, su rebelión, su falta de sujeción. Jesús no va a la cruz a pagar por sus propios pecados, Él va a la cruz a pagar por los míos y a pagar por los tuyos. Sin embargo, si hubiéramos sido nosotros, seguramente habríamos dicho, Señor, líbrame de esto porque estos no son los pecados míos, porque tengo que sufrir por los pecados de otros. Pero Él se sujetó a Cristo, Él se sujetó al Padre para poder salvarnos. Cristo se sujetó al Padre para salvarnos finalmente. La voluntad de Dios siempre será infinitamente mejor que nuestra rebelión. Quiero que tomes a alguien de su hombrito y le digas, la sujeción al Señor siempre será mejor que nuestra rebelión. Quiero que te pongas de pie, por favor.